A la carta de Tito, del apóstol Pablo al pastor Tito, en el capítulo 2, que es donde estamos viendo. La carta del apóstol Pablo a Tito. Estamos en el capítulo 2, mis hermanos, y estoy muy contento porque en la misericordia y en la gracia de Dios, a pesar de que tenemos, gracias, a pesar de que tenemos tiempo en esta carta, casi un año, hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, y conforme vamos escudriñando versículo por versículo, vemos que lo que Dios tiene para nosotros es algo muy hermoso. Su palabra es rica, aunque nosotros no somos nada y somos deficientes, su palabra es poderosa. Y vayamos al texto, mis amados hermanos, para que podamos salir grandemente bendecidos el día de hoy, porque el versículo que vamos a ver el día de hoy es un texto que nos apunta con mucha claridad a la majestad, a la gloria y a la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto que habla directamente de Cristo y eso me emociona mucho porque es de la persona más gloriosa que podemos hablar en nuestra vida. Así que vaya conmigo con esta emoción al texto. Tito capítulo 2. Recuerde que estamos viendo de los versículos 11 al 14, es una unidad de pensamiento, pero estamos analizando versículo por versículo, pero la oración, la unidad de pensamiento original abarca de los versículos 11 al 14, por eso voy a leer de los versículos 11 al 14, pero aclaro que estaremos viendo el versículo 13. Dice la palabra de Dios así, vaya conmigo en su vista. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, ante tierra santa, tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine para comprender el texto, Señor, y poder ver la gloria de Cristo y en base a eso poder aplicar estas verdades a nuestra vida. Sé con la congregación, sé con mis labios, sé con los perdidos que el evangelio pueda ser proclamado, que tú traigas vida por medio de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad y te pido que me uses conforme a tu poder y a tu gracia, a tu voluntad en mi debilidad. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que lo que estamos viendo a lo largo de todo el capítulo 2 es animándonos unos a otros a vivir piadosamente, animándonos unos a otros a vivir piadosamente. Recuerden que en el capítulo 1 vimos cómo Pablo establece la necesidad de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros. En el capítulo 2 estamos viendo cómo se nos manda a todos los creyentes a animarnos unos a otros a vivir piadosamente. ¿Con qué propósito? Para que evangelicemos eficientemente. Así que, hermanos, en este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Recuerden que la enseñanza del argumento de todo el capítulo 2, la idea central de todo el capítulo 2 y el propósito es, en este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. En el versículo 1 vimos el mandamiento, que es enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Versículos 2 al 10. A cada grupo de la iglesia tenía que enseñar a vivir de determinada manera. Eso es lo que está en conformidad con la sana doctrina. Y de los versículos 11 al 14 estamos viendo la base por la cual nosotros podemos obedecer ese mandamiento para vivir piadosamente. La base teológica por la cual eso es posible. Entonces, de los versículos 11 al 14, recuerden que estamos viendo la razón por la cual podemos vivir piadosamente. ¿Por qué podemos obedecer todo lo que se nos ha dicho anteriormente? Porque la gracia de Dios apareció en Cristo, salvándonos y ahora nos instruye cómo vivir y nos motiva a esperar su venida siendo un pueblo santo para Él. Ese es el argumento de estos versículos. Ya vimos el versículo 11 y 12. Recuerden, en el versículo 11 vimos acerca de la gracia salvadora,
¿Por qué podemos vivir piadosamente? Primeramente porque la gracia es salvadora por naturaleza. Eso lo vimos en el versículo 11. La gracia se manifestó en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también porque la gracia salva a todos sin distinción de clase. Cuando dice ahí que trajo salvación a todos los hombres, no significa que va a salvar a toda la humanidad. Tampoco significa que la expiación de Cristo es general y que cada quien puede decidir regenerarse a sí mismo. No, se refiere que esa gracia salvó a todos los grupos de la iglesia sin hacer distinción de edad, sexo, trasfondo. Había esclavos, había ancianas, había jóvenes. El contexto no los aclara. Gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación y de diferentes contextos. No importa si eran esclavos, no importa si eran libres. La misma gracia alcanzó a todos sin distinción. Así que, ojo, no decimos, la gracia alcanzó a todos sin excepción. No, la gracia alcanzó a todos sin distinción, que es diferente. No a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. Y si esto es así, y la gracia alcanzó a todos sin hacer distinción de su edad o trasfondo, entonces todos podemos vivir piadosamente y no hay excusa para nadie. Y otra de las cosas es que debemos de estar unidos entonces como cuerpo de Cristo, sin nadie creernos superior a otro, porque es la misma gracia que nos alcanzó sin hacer distinción. Eso ya lo vimos. Lo que vimos el domingo pasado en el versículo 13, en el versículo 13 también es que la gracia es maestra por naturaleza, de los versículos 12 al 14. Nos enseña a vivir en el presente. Vimos en el versículo 12, habiendo renunciado a la impiedad y los deseos mundanos. En otras palabras, nos habla de la conversión. Puesto que ya renunciamos a esa forma de vida en la conversión, ahora en el presente nos instruye a vivir justa, sobria y piadosamente. Pero también esa gracia que es maestra por naturaleza nos enseña a vivir para el futuro, esperando activamente. Mira lo que dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, miren, quiero que noten un punto muy importante del argumento para que entendamos el texto. La clave para que usted entienda los versículos 11 al 14 es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque la gracia, ese porque nos está dando la explicación, la base, recuerde, ¿por qué podemos vivir piadosamente? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, esa gracia salvadora, esa gracia que fue manifestada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia salvadora tiene dos cualidades, hermanos, dos cualidades. Número uno, trajo salvación a todos los escogidos sin distinción de clase ni edad. Y número dos, esa gracia también es maestra por excelencia, nos instruye cómo vivir. Así que no podemos separar la santificación de la justificación. Aunque somos justificados por la fe, y la justificación no es lo mismo que la santificación, son parte del paquete. No podemos separar la salvación de la santificación. Dios nos ha salvado. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos transforma y que nos instruye cómo vivir para crecer en la semejanza de Cristo. No podemos separarlo. Esa gracia salvadora por naturaleza, pero también es instructora por naturaleza. Nos educa, nos instruye, nos enseña cómo vivir. Y es lo que estamos viendo. Recuerde, dos cualidades de esa gracia: es salvadora por naturaleza y es maestra por naturaleza. Lo que vimos el domingo pasado y antepasado nos enseña a vivir en el presente. ¿Cómo? Habiendo renunciado a los deseos mundanos, vivamos ahora sobria, justa y piadosamente. Versículo 13 que vamos a ver ahora, nos enseña a vivir, ojo, para el futuro, esperando activamente. El domingo pasado vimos que la gracia que es maestra por naturaleza nos enseña a vivir en el presente. Hoy veremos que esa gracia que es maestra por naturaleza nos enseña a vivir también para el futuro. Quiero que usen su imaginación santificada. Imagina a dos personas en el aeropuerto. Y ustedes saben que tienes que estar 2 horas ahí, cuando hay mucha gente, unas 3 horas para abordar, y a veces hay gente esperando ahí en la sala para transbordar. Imagínate 2 personas que están esperando. Una está con el celular matando el tiempo, pero otra está parada y con unas flores esperando a alguien. ¿Cuál es la diferencia? Los dos están en el presente, pero solo uno de los dos vive para el futuro, ¿no es así? ¿Cuál es la diferencia?
Una persona que está matando ahí el tiempo con el celular espera algo, pero la otra que está parada con las flores espera a alguien. Pablo no dice que esperamos la esperanza, hermanos. Dice que esperamos al Dios de la esperanza. No matamos el tiempo en este mundo. Dice que esperamos al Dios de la esperanza. Vivimos con las maletas de la mundanalidad ya dejadas, habiendo renunciado, y vivimos con los ojos puestos en la puerta. Eso es precisamente lo que veremos en este versículo, que debemos de vivir en el presente con nuestro corazón para el futuro. Es lo que vamos a ver en este texto. Esta gracia, que es maestra por naturaleza, nos enseña a vivir para el futuro, esperando activamente. Mire lo que dice el texto, cómo comienza. Aguardando la esperanza bienaventurada. Quiero que prestemos atención a palabra por palabra, frase por frase, para entender el texto en su contexto, mis hermanos. Aguardando. Esta palabra, mis hermanos, nos está describiendo cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Recuerden que en el versículo anterior ya se nos dijo cómo debemos de vivir en el presente siglo. En el versículo 12, sobria, justa y piadosamente. ¿Recuerdan esas tres palabras? Ahora, una cuarta manera, pero que tiene que ver con nuestra perspectiva en el futuro, es aguardando. Aguardando. O puede traducirse como mientras estamos aguardando o mientras estamos esperando. Esa es la idea. Esta palabra significa esperar con la expectativa de una recepción favorable. No significa simplemente estar esperando algo, como el ejemplo que les ponía. Una persona está matando el tiempo con el celular porque está esperando que su avión para abordar, ¿no? Y la otra persona está esperando con expectativa, con emoción, con gozo a alguien. Los dos están en el presente esperando algo, pero uno está esperando con expectativas. La idea de esta palabra es esperar con la expectativa de una recepción favorable. Se usa, por ejemplo, para describir a José de Arimatea en Marcos 15:43, que esperaba el reino de Dios. Es esta misma palabra que se utiliza ahí. Es decir, expresa una espera confiada, fundada en la esperanza de que algo sucederá conforme a una promesa divina. Ese es el sentido de esta palabra. No es simplemente esperar a ver qué pasa. Es esperar con la expectativa de una recepción favorable, fundada en la esperanza de que algo va a suceder conforme a una promesa divina. Hermanos, en este mundo donde mucha gente vive frustrada por tanto fraude que hay, tantas mentiras, nosotros podemos esperar con una expectativa confiada, con una recepción favorable, porque estamos fundados en la esperanza de que Dios dijo lo que va a suceder y Él lo prometió y Él no puede fallarse a sí mismo. Va a cumplir sus promesas. Otra de las cosas es que este verbo, hermanos, nos describe una acción continua. Es una forma de vida. No es algo puntual ni esporádico, sino es una espera constante que debe de caracterizar nuestra vida. Es algo que constantemente debemos de estar alimentando en nuestros corazones. Debemos de vivir en el presente, pero con una actitud continua de espera. Esa es la implicación, hermanos. ¿Por qué el texto nos los tiene que decir así tan claro? Porque muchas veces vivimos en este mundo o en el siglo presente y se nos olvida la eternidad y es en lo que menos pensamos. Y vivimos las cosas simplemente en la esfera de lo terrenal sin pensar en las implicaciones eternas de lo que hacemos. Así que tiene que ubicarnos el texto. Y el texto no simplemente dice que esperemos, nos dice qué estamos esperando con esa expectativa o qué debemos estar esperando. Dice el texto, la esperanza bienaventurada. ¿Qué es lo que constantemente debemos de estar esperando con esa expectativa? La esperanza. Esta palabra esperanza significa esperanza favorable y confiada que tiene que ver con lo invisible, y futuro. Viene del griego elpis y esta palabra se usa, por ejemplo, en Romanos 8:24 y 25. Miren, hermanos, vamos ahí. Romanos 8:24 y 25, que dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El punto, mis hermanos, es que tiene la implicación de la espera con anhelo y emoción y tiene que ver con lo invisible y futuro. Es una espera favorable y confiable que tiene que ver con lo invisible y futuro. Y tiene la implicación de una espera con anhelo y emoción. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos aguardando? La esperanza. Esa esperanza confiada que tiene que ver con lo invisible y lo futuro. Y no solamente nos dice esto, que es una esperanza, dice bienaventurada. Esta palabra bienaventurada viene de otra palabra griega que significa bendito, feliz, afortunado. Es decir, que esta esperanza, ojo, es bendita por naturaleza, produce gozo, produce alegría, produce felicidad, porque está basada en las promesas divinas. Esto es importante para el argumento del texto. No esperamos cualquier esperanza, sino una esperanza dichosa, bendita, llena de gozo. Pablo dice que nuestra esperanza es por naturaleza bienaventurada, porque no esperamos solamente un evento, esperamos a una persona, a Cristo mismo. Es una esperanza dichosa, bienaventurada. Es lo que constantemente debemos de estar atesorando en nuestros corazones mientras vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el texto nos va a describir, hermanos, en qué consiste esta dichosa esperanza. O sea, no solamente nos dice, estén con esta actitud constante, mientras nuestro Señor viene por nosotros, estén viviendo de esta manera, aguardando esa dichosa, esa gloriosa esperanza. Nos dice en qué consiste. Mire lo que dice el texto. Y la manifestación de la gloria. Cuando habla aquí el texto y la manifestación de la gloria, no es que esperamos dos cosas, hermanos. Ojo, porque podemos confundirnos por esa palabrita ahí, que esperamos la esperanza dichosa y por el otro lado, la manifestación de la gloria. Esta frase que sigue nos va a explicar en qué consiste esa esperanza. Esa esperanza consiste en la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Es una frase que explica en qué consiste. ¿Qué es entonces esa esperanza que debemos de estar anhelando? El mismo versículo 13 lo define. Es la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza dichosa. No esperamos que nos vaya mejor en el trabajo, no esperamos que tengamos salud, no esperamos que nos vaya mejor en este mundo. ¿En qué está fundamentada esa esperanza? ¿En qué consiste? Es la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En eso consiste esa esperanza. Es una frase entonces que explica a la otra. Y esta palabra manifestación, hermanos, viene del griego epifaneia, que significa literalmente resplandecimiento, y se usaba esta palabra para la aparición en la mitología griega de un Dios para salvar. Por ejemplo, decían, por la epifanía de Zeus que nos salvó, era una palabra que se usaba en ese contexto. Cuando se usaba de los hombres en una intervención visible, se usaba del emperador que venía y venía a favorecer al pueblo, o de un enemigo a un ejército con el matiz de terror. Apareció el enemigo y los fulminó. Pablo toma este término imperial y le da un sentido más profundo aquí. No es la epifanía de Nerón que anhelamos, sino la de Cristo. Este término en el Nuevo Testamento siempre se refiere a la venida de Cristo, ya sea pasada en cuanto a su encarnación, vida, muerte y resurrección, o futura, que tiene que ver aquí en cuanto a su segunda venida. Esta epifanía, esta aparición es puntual y es la que inaugura todo lo que esperamos, hermanos, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Vayan conmigo al argumento, al texto, hermanos. Observe ahí el texto. En el versículo 11 nos habla que la gracia de Dios apareció y es la misma raíz de esta palabra, epifanía. Nos habla de la primera venida. Ahora nos dice, mientras están en el periodo de entre la primera y la segunda venida, deben de vivir en este siglo, ya que renunciaron a su forma impía de vivir, sobria, justa y piadosamente, constantemente anhelando activamente la venida de Cristo.
Es una actitud constante, hermanos. Yo no sé cuántas veces usted y yo pensamos en esto, pero les voy a poner un ejemplo. Supongamos que mañana te vas a casar o dos jóvenes se van a casar y toda su vida se han guardado para ese evento y estamos bien emocionados todos. ¿Anhelarías que Cristo ya viniera por ese evento? ¿O que te prometieron un premio o un ascenso en tu trabajo? ¿O esperas a ir, no sé, a un lugar que te gusta mucho? ¿O esperas ver la final del partido? No sé. ¿Anhelas en esos momentos la venida de Cristo? Pero tampoco estoy diciendo, hermanos, que debemos de despreciar todo eso y que debemos de vivir en este mundo solamente pensando en lo futuro sin hacer las cosas en el presente. No, podemos disfrutar a la vez eso, pero teniendo en nuestro corazón por encima la expectativa de que anhelamos estar ya con nuestro Señor. Ese es el punto. Que no hay nada mejor que estar con Él y que anhelamos el cumplimiento de todas sus promesas. Entonces esto tiene que ver en cuanto a su segunda venida gloriosa. Esta epifanía o aparición es puntual y es la que inaugura todo lo que esperamos. Hermanos, y miren, aquí quiero que ser muy cuidadoso porque es una implicación. Dentro del ámbito cristiano, hermanos piadosos fieles, ustedes saben que hay diferentes posturas en cuanto a los detalles, cómo va a suceder todos los detalles, si el milenio ya estamos en él o va a ser futuro literal, el rapto si va a ser antes de la tribulación, después de la tribulación. Hay detalles, hermanos, que entre los cristianos más piadosos no podemos ponernos de acuerdo, pero algo que tenemos en común y que nadie negaría y que todo cristiano dice amén, es que Cristo realmente va a regresar. Vamos a estar con Él y vamos a estar con Él por la eternidad y va a cumplir todas las promesas eternas que Él ha hecho por nosotros y nos vamos a poder deleitar con un deleite infinito adorándolo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz y de que va a venir y eso es lo seguro. Y todo el mundo podemos decir amén a esto. Sabemos que hay detalles, hermanos, en nuestro entendimiento, respetando las demás posturas, comienza con el arrebatamiento de su iglesia, continúa con su reinado visible de 1000 años y desemboca en el estado eterno. Pero el punto es este, hermanos, que un día Él va a cumplir todas sus promesas y que vamos a estar morando con Él por toda la eternidad. Y que en esa Jerusalén que esperamos no va a haber más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni pecado, y vamos a poderlo adorar y decirle gracias porque nos salvaste. Pudiéramos estar en el infierno, pero vamos a estarnos deleitando en el Cordero porque Él nos redimió, hermanos, y va a ser lo más hermoso que vamos a poder contemplar. Pero eso es futuro. Debemos de vivir en el presente con nuestro corazón para el futuro, anhelando estar ya con Él, porque aquí todavía seguimos luchando contra el pecado, ¿no es así? Entonces, mis hermanos, esta esperanza bienaventurada tiene que ver con la espera activa y gozosa de la venida de Cristo, de su segunda venida, y esto implica que Él va a cumplir todo lo que se nos ha prometido en Él. Y miren, solamente para que usted se dé una idea de todo lo que Él nos ha prometido, no pretendo ser exhaustivo, pero para que vea por qué debemos de anhelar esto. Miren, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido en Cristo? Ojo, perdón que no se acaba, perdón que no se acaba. No solo fuimos perdonados ayer, estaremos perdonados en el juicio, como nos dice Romanos 8:1. Miren, vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios y miren lo que nos dice Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perdón que no se acaba. Cuando lleguemos a su presencia, Él venga por nosotros, no va a haber juicio eterno para nosotros porque Él ha muerto por nosotros y nos ha justificado y su perdón se va a manifestar de una manera completa. No más condenación. Presencia que no se acaba. Todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo, ya vemos perdón que no se acaba, presencia que no se acaba. Hoy lo contemplamos parcialmente, hermanos, pero entonces lo veremos cara a cara, llenos de gozo y con un amor y deleite infinito. Mire lo que nos dice primero a los Tesalonicenses 4:17. Mire lo que nos dice primero a los Tesalonicenses 4:17.
Aquí creo que, perdón hermanos, creo que me equivoqué de cita y estaba en Colosenses. Primero los Tesalonicenses 4:17 nos dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, fíjese lo que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y ojo, y así estaremos con el Señor siempre. Note, estaremos con el Señor ¿cuánto tiempo? Nada nos va a apartar de Él. Va a ser una presencia que no se acaba. Hoy lo contemplamos parcialmente, pero entonces lo veremos cara a cara llenos de gozo y estaremos con Cristo para siempre. Para siempre no podremos ser apartados de Él, hermanos. Y eso es hermoso. Ahorita parcialmente lo contemplamos. Obviamente tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, pero esto tiene un cumplimiento pleno cuando Él venga. Transformación que no se acaba. Transformación que no se acaba. Hoy luchamos contra el pecado, pero ese día seremos como Él sin pecado. Mire lo que dice Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Ese día seremos como Él sin pecado. Una transformación que no se acaba. Hoy luchamos contra el pecado, pero ese día seremos como Él sin pecado, porque seremos como Él para contemplar la hermosura de su santidad. Qué gozo y qué aliento para mi corazón es saber que un día mi lucha contra mi pecado va a terminar. No todo el tiempo vamos a estar luchando contra el pecado, hermanos. Esto es parcial. Lo mejor está por venir. Reinado que no se acaba. No seremos espectadores en el cielo, reinaremos con Él, como nos dice 2 Timoteo 2:12. Aunque Cristo ya está reinando, Él ya está sentado en su trono como el Hijo de David y Él ya reina, pero la plenitud de ese reino es futuro, cuando Él regrese. Él ya reina, siempre ha sido rey y será rey, pero contemplaremos su dominio de una manera tan grandiosa porque ya no habrá pecado, más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, y podremos estar delante del Cordero contemplando su hermosura y su belleza y adorando a nuestro Rey. En un sentido ya, pero en otro sentido es futuro. Hogar que no se acaba. Esto es hermoso, hermanos, porque no rentaremos casas o cuartos bien caros o con servicios deplorables, o necesitaremos un crédito de Infonavit, ni compraremos casas a crédito de 1000 años. Moraremos en la nueva Jerusalén, donde Él mismo enjugará toda lágrima y no habrá más muerte, llanto ni dolor, como nos dice Apocalipsis 21:4. Y por último, mis hermanos, estoy hablando de 7 cosas, 7 promesas. Admiración que no se acaba. Lo más importante y hermoso es que podremos contemplar por la eternidad al Dios trino y hermoso que nos amó y nos salvó por su gracia. Mira lo que dice el Salmo 27:4. Mira lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar, miren, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Dios es hermoso para contemplar la belleza, la gloria de la hermosura de ese gran Dios que nos salvó. Nuestros corazones van a poder comprender eso mucho más de lo que lo entendemos ahorita en nuestras limitaciones. Apocalipsis 22:4. Apocalipsis 22:4, mire lo que nos dice. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ellos verán su rostro. Vamos a contemplar una admiración que nos acaba. Lo más importante y hermoso es que podremos contemplar al Dios que nos salvó cara a cara. Vamos a adorar al Dios trino y hermoso que nos amó y salvó por su gracia. Y esto por toda la eternidad. Con cuerpos glorificados, sin pecado, sin luchas, una felicidad infinita y eterna por su gracia, enfocados en Él. Todo esto implica, hermanos, esa esperanza bienaventurada, esa aparición gloriosa cuando Él regrese, todas esas promesas.
Compárelo con lo que vivimos en el presente y dígame si esto no es glorioso, si entonces no es una esperanza bienaventurada. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo, no vivimos en santidad para provocar su aparición. Vivimos en santidad porque su aparición es segura y cuando Él aparezca no veremos una luz, veremos un rostro, el de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La siguiente frase, cuando dice aquí de la gloria, nos explica que esa aparición es gloriosa. No está diciendo que son dos cosas, no son dos cosas, una aparición más una gloria, sino una aparición gloriosa. Describe la cualidad, el esplendor, la magnificencia visible. Es la aparición más grande y exaltada que un ser humano jamás pueda contemplar. Y la razón es porque quien aparecerá, adivina quién va a ser. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vayan conmigo al texto, observen. El argumento sigue esta lógica, esta progresión. ¿Qué es lo que esperamos? La esperanza bienaventurada. ¿En qué consiste esa esperanza? Consiste en la aparición gloriosa o en la aparición de la gloria. ¿Y esa aparición gloriosa de quién será? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el clímax del argumento. Toda nuestra vida en el presente y con esperanza en el futuro se centra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es esa gloria? Le pertenece solo a Él, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la parte más gloriosa del texto porque nos apunta a quien hace posible todo lo que hemos visto en el capítulo 2. ¿Por qué podemos animarnos unos a otros a vivir piadosamente para evangelizar eficientemente? Porque Dios salvó a creyentes escogidos sin clase de distinción ni edad. ¿Por qué podemos vivir piadosamente? Porque la gracia de Dios apareció. Él ya vino por primera vez sin pecado, dio su vida en la cruz y resucitó, pero Él va a volver por su pueblo para cumplir todas sus promesas que Él logró, todas las bendiciones que Él compró por su sacrificio para nosotros, por pura gracia, porque lo que nosotros merecíamos era el infierno. Pero Él dio su vida en la cruz para poder hacer esto realidad y nos amó con un amor infinito desde la eternidad. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer una aclaración porque tristemente, hermanos, por ejemplo, en la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, traducen este versículo y la gloriosa manifestación del gran Dios, separándolo, y de nuestro Salvador Jesucristo, como si fueran dos personas por separados, pero el texto no dice eso. Aquí en la estructura del pasaje, en la oración, incluso en la estructura del idioma original, en el griego, no son dos personas separadas, es una persona. Y esto es importante, hermanos, porque es uno de los textos que nos habla con mayor claridad acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La traducción Nuevo Mundo inserta un segundo D donde no existe en el griego. Miren cómo dice la traducción Nuevo Mundo. Y la gloriosa manifestación del gran Dios, luego dice, y de nuestro Salvador. Ese otro D está separando como si fueran dos personas distintas, cosa que Pablo no hace. El pronombre nuestro se refiere a la misma persona, nuestro gran Dios y Salvador, se refiere a la misma persona. Es gran Dios y es gran Salvador. ¿Se refiere a quién? A Jesucristo. Y este adjetivo, hermanos, gran, no está diciendo simplemente Dios, es nuestro gran Dios, resalta su majestad. Él es el Dios eterno y exaltado, quien junto con el Padre y el Espíritu Santo comparten la misma gloria, poder y majestad y adoración. Y también Él es un gran Salvador, porque se refiere a la misma persona, porque nos salvó no solo de nuestros enemigos físicos, sino que nos salva de la muerte eterna por nuestros pecados, nos salva de la ira de Dios. Él es un gran Dios y Él es un gran Salvador. ¿A quién nos referimos? ¿Quién es esa persona gloriosa? Jesucristo, Cristo Jesús. El sustantivo Dios nos describe explícitamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tan, pero tan claro en las Escrituras. Miren, mis hermanos. Vayamos, por ejemplo, a Juan 1:1. Juan 1:1.
que nos dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y mire lo que dice, y el verbo era Dios. Nos dice que es una persona distinta al Padre, que estaba junto al Padre, pero que era de la misma naturaleza del Padre. Y en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Romanos 9:5 también es uno de los pasajes que nos hablan con mucha claridad de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede, mira el texto, el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios. Juan 20:28, ese famoso texto que sabemos o que hemos leído acerca de Tomás. Juan 20:28. Juan 20:28, hermanos. Señor mío, bueno, leo desde el 27. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Cristo está reprendiendo a Tomás. ¿Y qué responde Tomás? Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. ¿A quién le dijo Tomás? A él, a Jesús. Tomás no estaba hablando al aire delirando, le estaba hablando a Jesús. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Lo reprendió por su incredulidad, no por llamarle Dios. ¿Recuerdan cuando el ángel reprendió a Juan en el Apocalipsis? No me adores a mí porque soy consiervo junto con los demás. No podemos adorar a los ángeles, no podemos adorar a un ser creado. Si Jesús no fuera Dios o fuera el primer ser creado por Jehová, fuera una blasfemia lo que dijera ese texto. Pero él no reclama, él no reprende a Tomás por adorarlo. Le reclama su incredulidad o que tardó en creer. Colosenses 2:9 nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es plenamente Dios. Nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. El otro sustantivo Salvador nos describe su función y relación con nosotros. Fue Él quien nos salvó de nuestros pecados y quien nos mantiene a salvo mientras llegamos a su presencia. Miren los títulos, hermanos, se refiere a la misma persona, pero dice nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador. ¿Quién? Jesucristo, Cristo mismo. Él es nuestro Salvador. Mira lo que dice Isaías 43:11, hermanos. Mira lo que dice Isaías 43:11. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay Salvador. Miren, Dios mismo está diciendo, fuera de mí no hay Salvador. Fuera de mí no hay Salvador. Y en Lucas 2:11 nos dice que Jesús es Salvador, porque Él es Dios, Él es Salvador. Segunda Timoteo 1:10. Segunda a Timoteo 1:10, hermanos. Nos habla de su naturaleza salvadora, de ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es Salvador por naturaleza. Mira lo que nos dice 2 Timoteo 1:10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Cuál es el contexto? Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Pero miren lo que dice el 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro, ¿qué? Salvador. Salvador. En Hebreos 7:25 dice que Él intercede perpetuamente por nosotros ante el Padre. Y en Judas 24:25 nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos delante de su presencia con gran alegría. Cristo ya nos salvó, pero nos mantiene a salvo. Él nos asegura que los que el Padre le dio no se perderán jamás y no perecerán jamás. Es una salvación segura. La salvación no se puede perder, solo se puede perder quien no tiene la salvación.
Él es nuestro Salvador en todos los sentidos, de principio a fin, hermanos. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Él dio su vida en la cruz y sigue intercediendo al Padre por nosotros y nos mantiene a salvo hasta que lleguemos a su presencia. Él es nuestro Salvador todo el tiempo, no solamente ayer, hoy y mañana. Él es nuestro Salvador. Y el título Cristo significa ungido. Quiere decir que fue Él quien fue escogido por Dios para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. El nombre Jesús revela su naturaleza salvadora. Mateo 1:21 dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Mesías prometido fue enviado para salvarnos de nuestros pecados y para hacernos un pueblo santo para Él. Quiero que tengan en mente todo esto cuando el texto dice, nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo, o Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este texto no nos dice, fíjense bien, vivan bien y luego esperen. No, más bien nos enseña, vivan bien mientras esperan, vivan bien mientras esperan. La espera de la venida de Cristo no interrumpe la vida cotidiana, la orienta y le da dirección. No se trata de detener nuestras responsabilidades presentes para dedicarnos únicamente a esperar su venida. Tampoco significa vivir desconectados de la realidad actual. Al contrario, vivimos sobria, justa y piadosamente, precisamente porque pronto veremos a Cristo. La espera y la vida cotidiana no se oponen, caminan juntas. Pero ¿qué es lo que más anhelas en tu corazón, amado hermano? ¿Qué es lo que más anhelamos? Si tú vives en este mundo simplemente esperando algo, pero no esperando a alguien para la eternidad, tu destino será triste y terrible. Querido amigo, ven a Cristo para que tengas perdón de pecados y vida eterna y una esperanza tan gloriosa. Arrepiéntete, lo ruego, arrepiéntete de tus pecados y confía en ese gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirte y para hacerte un pueblo santo para Él. Arrepiéntete y confía en Cristo. Mira cuán glorioso, mira cuán hermoso es ese gran Dios y Salvador. Él puede ser tu gran Dios y Salvador si te arrepientes y dejas de confiar en que tú eres bueno, dejas de ganar la salvación en tu propia justicia y confías solamente en Él. Él es el Dios glorioso que dio su vida en la cruz para salvarnos y Él viene pronto por su pueblo. Vivimos en el presente, pero con nuestro corazón para el futuro. La gracia que nos salvó, la gracia que es salvadora por naturaleza, es una gracia que también nos enseña, que es maestra por excelencia. ¿Cómo? A vivir en el presente siglo, habiendo renunciado a lo que éramos antes, sobria, justa y piadosamente, pero también con el corazón para el futuro, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña este texto, mis hermanos. Recuerden que en este texto, en todo el capítulo 2, Cristo nos manda animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Pero ¿cuál es la razón por la cual podemos vivir piadosamente? Porque la gracia de Dios apareció en Cristo salvándonos y ahora nos instruye cómo vivir y nos motiva a esperar su venida siendo un pueblo santo para Él. Que la palabra de Dios haga su obra en nuestros corazones. Mis hermanos, una pequeña dosis de realidad. Lo mejor está por venir y lo peor también, para quienes no se arrepienten. Sus sufrimientos presentes no son comparados con la gloria que ha de manifestarse cuando nuestro Señor venga por nosotros, cuando estemos en su presencia. Y su mejor gozo aquí no se compara con el gozo que experimentaremos cuando estemos con Él. Que su corazón esté puesto en el futuro, en esa aparición gloriosa, cuando nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, venga por su pueblo. Necesitamos vivir con el corazón para el futuro sin quitar los pies del presente. Vivamos de esta manera
y glorifiquemos a Dios, mis hermanos. Solo así podremos animarnos unos a otros a vivir piadosamente y vamos a poder brindar un evangelismo eficaz, siendo luz en este mundo de tinieblas. Que toda la gloria sea para nuestro Dios y oremos, hermanos, para que el Señor nos permita obedecer esta verdad que hemos escuchado en este texto el día de hoy. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote la gloria y la honra, Señor, porque podemos vivir en el presente con los pies puestos en la tierra, pero con el corazón para el futuro, porque nuestra mejor vida no es aquí y ahora, hermano. Ah, luchamos con nuestro pecado y aún los gozos más hermosos que hemos experimentado, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia y muchas cosas hermosas que tú nos has permitido vivir en este mundo como atisbos de lo glorioso que tú eres, nada se compara con el gozo y la gloria de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por algo Pablo dijo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestro corazón esté en Cristo, en las cosas eternas, anhelando su venida, el cumplimiento de todas sus promesas. Señor, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, porque ya hemos renunciado a la manera impía de vivir por tu gracia, porque la gracia de Dios apareció, nos salvó a todos sin distinción y ahora nos instruye cómo vivir en el presente con un corazón para el futuro, para que te glorifiquemos por lo que tú ya hiciste en el pasado. Él se dio a sí mismo para hacernos un pueblo santo para ti. Por eso podemos vivir piadosamente, porque esta es la base de la piedad, la base por la cual tú nos puedes pedir que vivamos piadosamente en este mundo y nos animemos, Señor. Gracias, porque todo esto es posible gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la obra de tu Santo Espíritu trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y gracias a la palabra de Dios revelada para que nosotros crezcamos en santidad. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por este texto que nos anima a la piedad. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en todo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.